Bueno, pues nos juntamos de nuevo y recordamos eso, de que no, que la motivación nos acompañe continuamente ese deseo de desarrollar todo nuestro potencial y poder ayudar a otros. A veces, incluso, claro que es algo en lo que nos tenemos que educar, porque de forma natural estamos educados en pensar en nosotros. Entonces, por eso es tan saludable que por lo menos cada vez que nos juntemos o cuando empezamos nuestras actividades, volvamos a refrescarlo, a recitar esas palabras del refugio, de la bodhicitta, y que hagamos ese esfuerzo consciente de mantener como ese fuego, ese calor de la bondad, de la bodhicitta, de esa aspiración de poder desarrollar nuestro potencial para ayudar a los demás, que nos acompañe con nuestras actividades, porque eso es lo que va a marcar que la actividad en sí que llevemos a cabo le va a dar una energía, una fuerza. Incluso las acciones que pueden aparecer, todos lo sabemos, pero no va mal que nos lo refresquemos, ¿no? Aunque estemos meditando, haciendo pues muchas oraciones, estudiando, seamos expertos en conocernos el Dharma y demás, si no va acompañado de esa impulsado hacia ese fin de poder ayudar a otros, pues no necesariamente esa acción se vuelve dharma e incluso puede volverse en causa más de sufrimiento si la motivación es meramente del interés personal o si está acompañada de algún dharma mundano. Por eso ese esfuerzo es una educación que necesitamos continuamente recordárnosla, ¿ok? Entonces, bueno, estamos con este módulo de transformar los problemas. Refresco un poco algunas cosas de las que hablamos ayer. Recordemos que estos consejos del adiestramiento mental es en lo que aquel cuya principal objetivo es dedicar su vida para los demás, ha tomado sobre sí esa responsabilidad de socorrer a los seres, de liberarlos del sufrimiento, es decir, el bodhisattva en lo que se adiestra es justamente en eso, en poder que todas sus acciones de cuerpo, palabra y mente vayan en la dirección de ayudar a los seres. Y desde esa óptica, las enseñanzas del adiestramiento mental, que pertenecen por supuesto a este nivel de adiestramiento de capacidad superior, pues utiliza cualquier situación, tanto de adversidad como incluso de felicidad, utiliza cualquier acción o cualquier experiencia para ensanchar su capacidad como para incrementar esa determinación de ayudar a los seres y acelerar ese proceso. ¿Y cómo? Pues sirviéndose de esas situaciones que el ego no desea, justamente para bombardear al ego, para combatirlo, para debilitar esa actitud egocéntrica mediante la práctica de la bondad, de la compasión y especialmente del dar y el tomar, el tonlen. Entonces, claro que así se acelera es el ir eliminando los obstáculos, los oscurecimientos tanto de los engaños como los oscurecimientos a la omnisciencia, y por eso alguien de ese nivel pues es capaz de disfrutar de la adversidad y de los problemas, como dice la Mazapa Rinpoche, como si fuera pues, del manjar más delicioso, porque sabe que eso va a reforzar y acelerar su capacidad de poder socorrer a los demás. Es como si quieres ganar, por ejemplo, los atletas, ¿no? Que se preparan, vamos, es alucinante, ¿no? Lo que son capaces de hacer los atletas y cada vez hay más gente que hace cosas más raras y más imposibles, parece, ¿no? Y eso es el fruto de esfuerzos increíbles para tirarse desde las montañas, para hacer piruetas en la bicicleta, para hacer tantas y tantas cosas, ¿no? Bueno, pues están fortaleciendo una capacidad.
pues así el bodhisattva se fortalece ante la adversidad, con la finalidad de poder cuanto antes tener los músculos necesarios, los medios necesarios para ayudar a los seres, es decir, para lograr la iluminación y así poder ayudar a los seres, ¿vale? Entonces, es posible realmente desarrollar esa capacidad, es bueno, aunque claro, cuando, no sé vosotros, pero cuando escuchamos, simplemente oír hablar de la bodhicitta, desde luego es increíble, pero también puede desmoralizar porque dices, parece imposible, o sea, parece imposible, ¿no? Cuando dices, madre mía, ¿no? El poder desarrollar esa mente que hasta, yo qué sé, la expresión de vida más minúscula, increíblemente minúscula, pues considerar la felicidad de esas, el bodhisattva reza que incluso aunque sea por un solo ser, ese mosquito ridículo y chiquitito pequeñín, poder permanecer aunque sea en los reinos inferiores para poder socorrer a un solo ser. Dices, wow, y no excluye a ninguno, y la verdad es que son muchos, y estamos hablando de muchos, ¿no? Entonces, llegar a tener, desarrollar esa mente, la verdad es que hace falta coraje y no es fácil, no es fácil y tampoco es fácil pensar que uno puede, sinceramente, porque si nos cuesta hasta con los que vemos y de 2 pies y demás, pues échale con el resto del personal, ¿no? Pero bueno, vale, ok, parece muy difícil, parece casi imposible, pero lo que sí que podemos ver es que se puede ensanchar nuestra capacidad de vibrar con los demás, nuestra capacidad de incorporar a más seres como objetos de nuestra bondad y nuestra compasión. Eso sí que hasta ahí podemos ver. Y bueno, ¿y por qué? Eso como fruto de un adiestramiento, de una reflexión, de abrir los ojos, abrir el corazón, podemos ver que se puede ir ensanchando más y más. Entonces, si se puede ir ensanchando, ¿dónde está el límite? Si podemos ir incorporando a más seres como objetos de nuestro amor y de nuestra compasión y de nuestro deseo de ayudar, ¿por qué hay un límite? Se trata de ir realmente, pues eso, cultivando esa capacidad y entonces podremos ir llegando a tener generar esas mentes sagradas como las que han generado el Amazopa Rinpoche, su santidad el Dalai Lama, el Buda y estos seres iluminados. Entonces, que, que no nos desanimemos, ¿vale? Que no tiremos la toalla, porque es que además hay mucho que realmente podemos aprender y de lo que se trata es, pues vale, igual que a un niño no le basta a dar pues, desde pequeñito a unas chuletas, aunque bueno, puede disfrutar con el saborcillo quizás, pero todavía no es la comida que pueden digerir, pues nosotros también ahora necesitamos las papillas, ¿no? Las papillas de ir dándonos ir integrando el Dharma y en la medida en la que nos vamos fortaleciendo tendremos más capacidad de poder abordar temas más superiores. Entonces, pues se trata de eso, de ir aplicando y ensanchando nuestra capacidad, ¿ok? Entonces, respecto a, a las adversidades que nuestro karma nos sirve, nos brinda, por lo menos, aunque todavía quizás no estamos en el nivel de poder disfrutar de ello como un helado y aún así hay bastantes cosas que sí que podemos hacer, sí que podemos aplicar determinadas reflexiones y determinadas actitudes para que por lo menos no abramos las puertas a mayor negatividad, porque, y no solamente a mayor negatividad que nos llevaría a experimentar más sufrimientos en el futuro, sino también ser lo suficientemente hábil como para no hundirte ante esa adversidad, porque de nada sirve el quedarnos, por lo menos ahorrarnos el sufrimiento innecesario. Y porque
cuando nos quedamos hundidos en la preocupación, en la angustia, tenemos muy poco espacio para otras cosas y entonces el tiempo que nos queda de vida humana es poco. El tiempo que nos queda de una preciosa vida humana puede ser todavía menor, porque vale, yo puedo vivir como humano X tiempo. Ahora, que durante todo ese periodo de mi vida humana siga teniendo estas condiciones de este aprecio al Dharma, de este valorar lo que significa el Dharma, es decir, esas condiciones de lo que llamamos un precioso renacimiento humano, se puede acabar antes, se puede acabar antes. Es decir, en un momento determinado madura un karma y bueno, pasa a ser un bonito recuerdo tu contacto con el Dharma, pero ya no tienes esa necesidad de mejorar, de aprender, de aplicar los métodos, ¿vale? Y pues nos quedamos enganchados en la felicidad de la vida temporal, ¿vale? Entonces, ya que nos queda, y claro, malgastar en lo que ahora sí que están las condiciones propicias para, para ir quitando peso al karma negativo, para ir acumulando provisiones para la felicidad tanto de las vidas futuras como ir recorriendo ese camino hacia la liberación y hacia la iluminación. En lo que tenemos esas condiciones no podemos permitirnos desperdiciar el tiempo ni en sentirnos hundidos ni en crear más negatividad, etcétera. Entonces, respecto a la adversidad, pues algunas de las cosas que hablábamos ayer es recordar eso, que no que puede haber otras lecturas, ¿vale? Y que como así ha sucedido frente a los problemas que en el pasado hemos tenido, en su momento eran como todo negro, no veíamos ninguna salida y sin embargo luego hemos podido ver que quizás ha sido algo que nos ha ayudado. Entonces, recordar que puede haber otras lecturas es importante. No saber cambiar de canal, saber interceptar a tiempo cuando se empieza a formar pues, ese bloqueo o esa negatividad y poder no identificarte con ello, no alimentarlo, pues también nos va a servir, ¿ok? Y también hablábamos ayer de lo que subyace a esas, o claro, no queremos, desde luego los problemas no los queremos, pero lo que el Buda nos dijo, la primera verdad noble, la insatisfacción, el sufrimiento, tiene que ser un revulsivo, ese contacto con lo que es nuestra realidad, tiene que ser un revulsivo para decir, ¿no te gusta? Pues espabila. Es decir, si no queremos insatisfacción, no la alimentes, no la alimentemos. Recordar esas 5 cualidades que hablábamos del sufrimiento, de que nos ayuda a generar la renuncia, nos ayuda a empatizar y a generar compasión hacia los demás, nos ayuda a disminuir el orgullo y que es muy sano disminuir el orgullo porque además es como una de las expresiones máximas de lo que es la ignorancia, que se aferra al yo, ¿no? Si ya incluso sin orgullo ahí está ese enemigo, pues encima con orgullo ya te lo haces todavía más grande, ¿no? Entonces, nos ayuda a disminuir el orgullo y nos ayuda a identificar aquellas causas que conducen a la infelicidad y por tanto fortalecerte en abstenerte de llevar a cabo esas acciones y en identificar pues, acciones, pensamientos, actitudes que facilitan la felicidad hacia la que buscamos y entonces cultivarla. Entonces, recordemos, hay otras lecturas y se trata y que son lecturas, no es montarnos una película, hay base para poder percibir de la misma situación desde otros prismas y entonces si elegimos otros ángulos podemos vivirlo de forma muy, muy diferente. Igual que con las personas, es decir, cuando interpretamos o consideramos a alguien como nuestro enemigo, no es una mirada objetiva,
hemos elegido determinados rasgos, los hemos exagerado, hemos proyectado algo más todavía, entonces, claro, aparece un monstruo, pero eso que estamos viendo no corresponde, no es el molde perfecto que pueda ajustarse a la persona que nos sirve de referente para llamar enemigo. Ese ser humano tiene otros aspectos y se trata de poder percibir en su totalidad esos otros aspectos y entonces nuestra visión es muy diferente. Hasta aquí nos seguimos, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué subyace a esas... ¿por qué aparece en nuestras vidas la adversidad? Somos marionetas de nuestra propia ignorancia. Somos marionetas de nuestros engaños, del karma. Samsara significa insatisfacción. No se trata de perfeccionar el samsara. Y ojo con que el dharma lo utilicemos para estar más a gusto en el samsara. Desde luego te ayuda a sobrellevar estos agregados, que no es cosa fácil, desde luego, pero te ayuda a sobrellevarlos con mayor ligereza, ¿ok? Pero ese no ha de ser el fin. Como dice nuestros maestros y como en el Lanrin continuamente aparece, las perfecciones sansáricas, su naturaleza es sufrimiento. Aunque tengamos buena salud, tengamos medios de vida magníficos, vivamos en un lugar idílico, tengamos la pareja fantástica, el hijo que te ha salido bien, etcétera, etcétera, sigue siendo experiencias de sufrimiento. Todo eso es vulnerable, es efímero, es frágil y puede estar en stand-by, latente por unos momentos, por un tiempo, puede estar latente la manifestación del sufrimiento más burdo, pero hasta que no erradiquemos totalmente las causas que nos llevan al sufrimiento y especialmente ese sufrimiento compuesto que todo lo impregna, el tercer nivel, el más sutil, hasta que no nos veamos libres de eso, hay siempre un peligro, hay siempre un peligro. En cualquier momento va a madurar una de esas semillas kármicas y la situación y la experiencia va a ser dolorosa. Entonces, claro que los problemas es el estar vivos, el estar en samsara y pretender o aspirar a una vida sin sufrimiento es completamente irrealista, ¿vale? Es posible salir del samsara y es posible la cesación del sufrimiento, pero en lo que estemos bajo el poder de karma y engaños, los problemas están ahí. Entonces, más vale que sepamos cómo utilizar esa adversidad como herramientas para salir de esa situación, o sea, ir más profundo, no conformarnos simplemente con que, bueno, se ha resuelto temporalmente esa adversidad, sino poder ir a las raíces y extirparlas, ¿ok? Y hablaba de los dharmas mundanos como en lo que nuestra vida esté o nuestra energía esté totalmente como condicionada por esa búsqueda incesante de lo que es la felicidad personal y la felicidad de esta vida, apoyándonos en eso, en cómo se te considere, en las sensaciones agradables, en el tener o no tener, en la reputación, etcétera. Eso abre las puertas al sufrimiento, porque abre las puertas al apego, abre las puertas al enfado y una vez está abierto ese menú, pues eso nos impulsa a actuar y vamos sembrando, vamos invirtiendo en la cuenta del samsara, en la cuenta de los reinos inferiores, en la cuenta del sufrimiento, ¿ok? Entonces, con los problemas, por supuesto, los tenemos porque estamos todavía bajo el control de karma y engaños.
¿Qué aspectos tenemos que recordar en relación a estos, a los problemas o la adversidad que tenemos? Por un lado, pues yo qué sé, lo vital que siempre escuchamos de los maestros: felicidad y sufrimiento viene de tu mente. El mero hecho de recordar esto cuando nos sentimos mal o cuando tenemos problemas no es para ser masoquista, porque somos a veces así, ¿no? Diciendo: "Jo, pues me lo merezco, qué mal lo he hecho, tal". No, sino, pues bueno, claro que no somos hábiles, claro que todavía no tenemos una mente totalmente liberada, entonces pues somos torpes y nos confundimos, hemos cultivado unos hábitos que son poco saludables y entonces pues ahí aparecen esas experiencias. Pero precisamente el hecho de es decir, de que somos nosotros de donde viene esa experiencia de felicidad o de sufrimiento, nos da también el poder para dirigirla, para cultivar nuestra mente en una dirección o en otra. ¿Eh? Claro que cuanto más ahondemos y más perpetuemos hábitos negativos, más difícil, más fácil es el poder experimentar los resultados de estos mismos, pero todo es interdependiente. El ser humano realmente es alucinante las cosas que se pueden hacer y cada día, incluso para cosas que no van más allá de este mundo, las cosas a las que se puede llegar son alucinantes mediante el esfuerzo, ¿sí o no? Por ejemplo, antes mencionaba lo de los deportes. eh, de verdad que hay gente que quiere trascender su condición humana, ¿sabes? Y hace cosas que parecen imposibles. Y esas cosas que parecen imposibles, resulta que son posibles para algunos que están dedicando, no os voy a decir las 24 horas, porque bueno, seguro que por la noche también están soñando en cómo poder hacer esos saltos y esas cosas, pero que están dedicando horas y horas y horas y horas para hacer lo imposible y lo logran, y lo logran. Es algo de lo físico. Pues bueno, si nosotros dedicáramos horas y horas y horas para hacer lo imposible, es decir, para educarnos en ese disfrutar de los problemas como si fuera un helado, pues, o educarnos horas y horas y horas para cultivar esa mente de la bodichita que considera incluso hasta las, las expresiones más minúsculas de vida como lo más precioso, pues también podremos, ¿sí o no? Se trata de eso, de cultivarlo, igual que venimos cultivando desde, no solamente desde ayer por la noche, no solamente desde principios de la semana pasada, no solamente desde principios de esta vida, sino desde vida sin principio, hemos venido cultivando el apego, hemos venido cultivando el enfado, hemos venido cultivando la ignorancia. Y claro, pues lo hemos logrado. Ahora sale muy fácil, ¿ok? Bueno, pues, pero esa es la clave, lo hemos cultivado. Ahora empezamos a darnos cuenta de que efectivamente eso es producto de algo, no estamos maniatados, no estamos en una situación sin salida. Hemos fortalecido algo y podemos empezar a ponerlo a dieta. Empezar y ese ponerlo a dieta, por eso es tan importante y tan maravilloso la ética y los votos. Los votos es la primera medida a contrarrestar de todos esos engaños y de empezar como a ganar terreno. Porque gracias a esforzarnos en respetar la vida, en respetar las cosas de los demás, en no dañar con nuestra palabra, etcétera, bueno, pues todas esas mentes negativas que nos impulsarían en esa dirección encuentran un bloqueo, no pueden manifestarse y empieza a apagarse una energía, un impulso, ¿ok? Por eso es posible, y muchos de vosotros seguro que tenéis estos votos de laicos, y claro, al principio, pues claro, parece que, por ejemplo, el no matar mismamente, ¿no? O el no tomar las cosas de los demás. Bueno, si yo no voy por ahí robando,
pero tomas el voto y entonces empiezas a ser muchísimo más escrupuloso en lo que haces y lo que dices. Y dices, ostras, en esta dirección no otra. Entonces se cultiva de forma natural un sentimiento de respeto hacia los otros. ¿Es verdad o no? Si habéis tomado estos votos, que te hace ser muchísimo más minucioso en lo que haces y en lo que dices, cosas que antes, pues dices, bueno, tampoco iba yo por ahí avasallando al personal, pero cuando tomas los votos eh, eres mucho más cuidadoso con tus acciones, ¿ok? Entonces, por otro lado, el sufrimiento y la felicidad viene de nuestra mente, no solamente pues eso, por los engaños y el karma hacia el que nos impulsa, las acciones hacia las que nos impulsan estos engaños, sino también dependiendo de cómo interpretemos una misma situación, a la lectura que le demos, pues así lo vamos a vivir, ¿ok? Y recordemos lo que ayer mencionaba de Rinpoche, de cómo aparece el problema. Es decir, es a partir de que una determinada situación la etiquetamos como tal, la vamos a vivir como tal. Pero esa misma situación, si ampliamos nuestra visión y percibimos otros aspectos, puede recibir la base, puede ser la base para recibir otra etiqueta. En vez de en vez de recibir esa etiqueta de problema y por lo tanto afectarte, poder considerar esa situación como algo beneficioso, como algo útil, como algo ventajoso, como una ayuda en el camino. Y entonces generar una actitud muy diferente, ¿vale? Luego, lo que nos hace falta es ver, eliminar esa aversión, ese rechazo hacia la adversidad, hacia los problemas, aceptar lo que hay, que a fin de cuentas es lo que nosotros hemos trabajado, y poder percibirlo desde otra perspectiva, ¿vale? ¿Qué nos puede ayudar, pues de momento a nuestro nivel? Desarrollar otra actitud frente a la adversidad y frente al sufrimiento. Por más que una vez se presenta el problema, se va a empeorar, nuestra experiencia de sufrimiento se va a empeorar con el rechazo. Entonces, pues aceptémoslo, y también cuanto más, si no nos hemos familiarizado, si somos muy intransigentes, si queremos continuamente tener todo, queremos lograr lo imposible, ¿no? De que todo esté siempre perfecto. En Sansara no puede estar perfecto. Si no te duele la rodilla, te va a doler el hombro. Y si no te duele el corazón, y si no tienes frío, vas a tener hambre. Y si no, quiero decir, es la naturaleza del Sansara. Entonces más vale que nos familiaricemos con con lo que es esa experiencia, y simplemente usarla para que, vale, no queremos, no es grato, pues trabajemos para ir más allá y extirpar la raíz del sufrimiento. Pero como decía ayer, el que cuando surja, por ejemplo, ahora que está allí la nieve, vale, tiene un aspecto atractivo, pues si puedes estar con tu mantita, si puedes salir a la calle con el gorrito, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el ir familiarizándonos, pues eso, con no reaccionar tan rápidamente a la incomodidad, o por lo menos no permitir que todo eso, que las diferentes incomodidades, sufrimientos, experiencias que no te agradan, que no nos fusionemos tan rápidamente con esa experiencia, permitiendo que surja el malestar, la insatisfacción, el rechazo. Pues vale, pues bueno, pues hace frío, pues vale, sí, pues te tapas, pero tampoco pasa nada porque experimentes un poquito de frío. O si o si te duele la cabeza, pues vale, si puedes tomarte algo para suavizarlo, muy bien, pero que no, incluso cuando estás en plena jaqueca, poder retirar tu mente un poquito más, estás sintiendo la jaqueca, pero a la vez intentas tomar conciencia de que, bueno, mi cuerpo es lo que está experimentando, pero la mente, poder morar
en ese terreno de la mente clara, luminosa, amplio, o sea, no fundirnos tanto con esa experiencia, ¿me seguís, no? Entonces, que no que no nos dejemos alterar tanto, o yo qué sé, en lo cotidiano, que mira que es fácil olvidarnos de la naturaleza clara de nuestra mente. Es decir, tienes un problema en el trabajo con una compañera, ¡buah! O tienes un problema con la pareja y ¡buah! No, es decir, vale, tienes un problema con el personal, pues bueno, mira a ver si lo puedes arreglar y tal, pero que tu mente no se deje jalar inmediatamente por eso y la altere, ¿no? Que podamos establecer ese espacio, ¿vale? Y por eso es bueno el, el hacer, pues eso, cultivar ese ir familiar, no es que tengamos que buscar más sufrimiento y más incomodidad, porque es que ya sale de forma natural en nuestra vida cotidiana, pero el que, bueno, cuando estés experimentando sufrimiento e incomodidad, eh, no fundirte, sino educarnos en esas experiencias, sobre todo cuando son pequeñas incomodidades, que tendremos más capacidad, pues para que eso no te altere tanto, ¿vale? Luego, también nos va a ayudar el no estar tan pendientes de lo que no funciona. No tener esa habilidad de, bueno, esto no funciona, estoy teniendo este problema o esta persona tiene estos defectos, etcétera, etcétera, sino educarnos, porque claro, si nos quedamos anclados en lo que no funciona es totalmente miope. Miope y además poco saludable y que cultiva cuando nos quedamos en, por ejemplo, el problema que quiera que aparezca en nuestra vida, que los hay muy gordos. Claro, yo hablo así porque tampoco es que tenga ahí todo con madera, porque todavía no soy bodhisattva, no quiero tener problemas muy grandes, ¿no? Pero claro que cuando hay problemas muy grandes, wow, no es fácil el saber aplicar todas estas enseñanzas, pero aún así, cuando estamos pendientes de eso, de lo que no funciona o nos quedamos enganchados en los problemas, la mirada nuestro prisma se ha reducido muchísimo. Es principalmente en yo, en mí, en lo que me está sucediendo y además es muy grave, ¿vale? Y parece que es lo más grave que puede suceder al ser humano. Pero si realmente, pero eso es totalmente, no tiene cimientos, ¿vale? No hace falta más que ni siquiera poner la tele, salir un poco a la calle y ver cómo está el personal, ¿no? Es decir, si estamos, por grave que nos pueda parecer cualquier situación, estamos mucho mejor que el 99,9% de la humanidad. Estamos muchísimo mejor y estamos hablando de la humanidad. Si encima le echamos a los bichitos, los consideramos al mundo, al reino animal y a los otros reinos de existencia, cuando tenemos una mirada más amplia, vemos que no es tan grave la situación y que por otro lado, vale, hay unas cosas que por supuesto no funcionan, me ocasionan sufrimiento, insatisfacción y demás, pero ¿por qué me quedo anclado en eso y no en lo que sí funciona? No tengo una pareja maltratadora, por ejemplo, no tengo un hijo drogadicto, no me están haciendo bullying, no tengo, yo que sé, una enfermedad rara de estas que no hay cura. Hay muchas cosas que no tengo que significa que sí funciona. ¿Sí? Es decir, que hay, más a favor de lo que de poder mirar en lo que sí funciona que en lo que no funciona. Entonces, educarnos en esos aspectos, en percibir las cosas que ya tenemos, que van bien y lo que está, y lo que está contribuyendo a nuestra felicidad también, ¿vale? Y luego también frente a la adversidad, pues que identifiquemos, y eso nos va a ayudar, como decía Rinpoche, el poder ver otros aspectos en el problema, pues identificar eso, qué es lo que podemos aprender de ahí. Desafortunadamente somos a veces, pues eso, aprendemos cuando nos encontramos con la adversidad. Y hay cosas que sí que podemos aprender y es estar igual que el que se fortalece en el maratón
o en todos esos deportes está fortaleciéndose en una habilidad, pues con los problemas nosotros hay muchas cosas que podemos aprender y estamos fortaleciendo, llegar de partir desde donde estamos hasta el logro de la budidad hace falta una mente muy, muy fuerte, una determinación muy, muy fuerte, un coraje increíble, una constancia, un esfuerzo bárbaro, pero es un esfuerzo que vale la pena, ¿ok? ¿Y cómo vamos a fortalecernos en ello si todo es jijiji, jajaja y todo va bien? Es decir, pensemos en nuestro. El otro día di con un verso que ahora no me viene a la cabeza de cuál de todos los maestros, que decía algo así como que por supuesto la iluminación no ha venido como cosa, no, no es el resultado de algo fácil y sin esfuerzo. No, las palabras exactas no sé cuáles eran y no sé de qué maestro venía, pero básicamente estaba diciendo, ok, el logro de la iluminación es el fruto de un trabajo arduo. Piensa en la vida de Milarepa, todos hemos escuchado Milarepa, ¿no? Pues hombre, no debía ser fácil, ¿sabes? La vida de Milarepa. La propia vida de Buda Sakyamuni, cuando, claro, hasta llegar a ser el príncipe Siddhartha, que esto ya era la culminación cuando iba a manifestar la unidad, pero incluso como príncipe Siddhartha, vale, toda su primera época, pues sí, en el palacio y demás, pero todos esos años de ascetismo, no, 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 nosotros no aguantamos ni medio minuto de ascetismo. Échale todos esos años y trabajar con todos esos demonios que se llevan dentro. Pero es que si encima conocemos lo que es las vidas anteriores del que luego llegó a ser el príncipe Siddhartha, que se cuentan en los cuentos, en las historias de Yataka, en los grandes esfuerzos lo que escuchamos, quiero decir, el logro de la budidad, 3 grandes eones incontables, a partir de desarrollar la mente de la bodhichitta, 3 grandes eones incontables acumulando méritos, eones incontables, no hablamos de un año, no hablamos de 40, 50, 60 años, no hablamos de 100 años, mamma mía. Claro, yo sé, según digo esto casi me desmoralizo más, pero la película es, admiremos lo que, es decir, por supuesto que requiere esfuerzo, pero es un esfuerzo que vale la pena. Y requiere esfuerzo pues porque, vale, puede parecernos, y nos parece, como no, eones incontables, dices, wow, la cosa no es cualquier historia, pero es que estamos hablando de que estamos en samsara desde el sin principio. Entonces, 3 eones incontables es esto, comparado con el sin principio, pues igual no es tanto, ¿sabes? Y sobre todo ya no es tanto el sin principio, sino el sin fin. Como la Mazopa Rinpoche nos dice, hoy por hoy ya tenemos en nuestro continuo mental semillas kármicas para que mi samsara no tenga fin, ya no tengo que esforzarme más, ya está servido. Es decir, si no hago algo, no solamente no hay un principio, sino que no hay un fin. Entonces, frente a eso, 3 eones incontables acumulando méritos, pues tampoco es para tanto, probablemente. Y si encima además sabemos que con el Tantra la cosa se puede. Claro, aquí ya pensamos en el beneficio personal, ni siquiera en los demás, cosa que no puede funcionar, ¿no? Porque el Tantra es sobre la base de que no puedes soportar el sufrimiento de los demás y tienes que acelerar tu logro de la iluminación. Entonces, cuando no sé por qué ha venido todo esto de, de la adversidad y de cómo de todo lo que significa ese logro de la budidad, pero por supuesto que requiere esfuerzo y es un esfuerzo que vale la pena, porque si no, que más de lo mismo, ¿hasta cuándo seguir hundiéndote, seguir experimentando lo que no deseas, seguir abandonando esta vida, seguir perdiendo a tus seres queridos, seguir experimentando sufrimientos indecibles físicos y mentales? Necesitamos fortalecernos y, exacto, venía por aquí la película, porque los problemas nos ayudan a fortalecer esas herramientas que necesitamos en ese camino intrépido hacia la iluminación. Por lo tanto,
casi casi bienvenidos sean los problemas, que nos van a ayudar a fortalecernos, ¿vale? Luego, otros aspectos en relación a los problemas, herramientas que podemos utilizar, sobre todo eso, para cambiar nuestra actitud de cómo abordarlos y por lo menos refrenar el que tenga mayor peso para hundirnos y por lo tanto fácilmente pueda surgir la negatividad. Pues es recordar que todo es transitorio, aun las cosas más, no sé, los problemas más serios que puedan llegar a nuestra vida no es permanente, no es permanente, es algo transitorio e incluso, yo que sé, en un momento determinado podemos tener un accidente y perder los miembros, por ejemplo. Claro, sí, pues perder los miembros es en lo que esa vida no los vas a recuperar. Aunque, sin embargo, sí que puedes tener prótesis, por ejemplo, en un momento determinado, o tu vivencia de esa situación tan dura puede ser muy diferente. Y ahora que digo esto, me viene, y a ver si lo logro rescatar de internet, una entrevista que se hizo a no sé si llamaba Irene, la niña esta, que ya no es ninguna niña, que perdió sus piernas por lo de ese atentado de la ETA. ¿Cómo se llamaba? ¿Os acordáis? Irene Villa. ¿Verdad? Irene Villa. Irene Villa. Bueno, pues exacto, hace no mucho fue el aniversario de que se acabó lo de la ETA y demás. Y entonces se me pone la carne de gallina según recuerde Irene Villa. La entrevistaron. O sea, lo que sucedió a esa niña y a esa familia hunde a cualquiera, budista o cualquier ista. Y sin embargo, no sé si visteis esa entrevista con ella, irradiaba bondad, irradiaba felicidad, irradiaba energía positiva. Es decir, no, y creo ya como adulta, pero es que incluso cuando niña, cuando sacaban esas imágenes de lo que había sido esa situación, un ser extraordinario. Esa situación que para otros, como desafortunadamente para muchos cuando han sido víctimas, ¿no? Del terror, eh, es decir, bastante daño es el de ser víctimas del terror para cargar a cuestas todo ese daño continuamente y ser víctima de tu propio terror, de tu propio odio, de tu propio rechazo. Eso es todavía más duro, ¿ok? Y esta persona, de verdad os digo, en esa entrevista que ojalá la rescate y os la ponéis ahí en el grupo, pudo perfectamente una situación irreversible en el sentido de que, vale, tú no vas a tener ya tus miembros y demás, pero supo perfectamente utilizar esa situación en el camino hacia la felicidad. Un ejemplo magnífico, sinceramente. O sea que es posible. Alguien lo ha logrado, nosotros también lo podemos lograr y mucho más teniendo estas herramientas de los maestros, ¿vale? Entonces eso, recordemos la impermanencia, recordemos el karma, eh, sirvámonos de las situaciones difíciles para abrir el corazón hacia los demás y poder, pues eso, desarrollar el antídoto principal, lo que te va a proteger, que es el amor y la compasión. No permitir que el problema o el sufrimiento darle más poder es dando vía, pues eso, al odio, al deseo de venganza, a culpabilizar a otros y demás, sino al revés, el que te pueda ayudar a considerar cómo otros están en situaciones similares y entonces desear genuinamente que puedan verse libres de ese sufrimiento, que puedan experimentar toda la felicidad y poder tú contribuir en esa labor, ¿vale? Y especialmente, pues eso, con los problemas y como también la Mazapa Rinpoche mencionaba a estos niños afectados por el cáncer, el utilizar la situación para practicar el Tonden. Tonden son palabras mayores, no es cualquier cosa, pero podemos empezar gradualmente, por lo menos con nuestras propias experiencias,
el poder desear que otros se vean libres de cosas, de experiencias similares de las que nos desagradan, que por lo menos otros se vean libres de esas situaciones. Y luego, por otro lado, yo, por ejemplo, con el Tonlen, la verdad es que lo veo, es para máster, es un máster, ¿no? El poder tener toda esa coraje de que el sufrimiento de todos los seres, ni siquiera de todos, de unos pocos, que pueda madurar en mí y que toda mi felicidad madure en ellos, ya cuesta. Pero sin embargo, sí que hay un nivel con el que quizás podemos probar y es, vale, ok, de momento me siento, mi ego, mi egocentrismo me limita mi capacidad de tener ese coraje, pero sí puedo llegar al punto de decir, vale, imaginémonos, ¿no? En estos momentos hay muchas personas que están a lo mejor sufriendo de cáncer, ¿vale? Y experimentando 24 horas o muchas horas de un dolor, quien dice de cáncer dice de una, yo qué sé, de una hernia lumbar, de una jaqueca, de una depresión, etcétera. Es decir, hay personas que eh, casi es ininterrumpido su experiencia de sufrimiento, ¿vale? Entonces, imaginemos, igual que se hacen fondos para recaudar fondos, pues para ayudar a los de La Palma, recaudar fondos para este proyecto y demás, imaginemos que podemos hacer una campaña para erradicar, para quitar parte del sufrimiento de esas 24 horas de la persona. Y entonces, bueno, pues yo me apunto a experimentar, que ojalá pudiera experimentar media hora de tu sufrimiento, que tú te vieras libre de experimentar esa media hora de sufrimiento y que la pudiera experimentar yo. Que yo no, que a fin de cuentas yo no experimento tanto sufrimiento durante mi vida, ¿no? Entonces imaginemos que pudiéramos hacer esa campaña de ir quitando, cogemos a alguien como objetivo y decir, bueno, que yo me apunto, yo cojo media hora para mí, yo cojo 20 minutos, yo cojo 40 y demás. No, yo creo que sí que seríamos capaces, ¿no? Aunque cueste, pero y sinceramente si pudiéramos, pues estaría muy bien. O sea, si de mí dependiera que yo pudiera aliviar 40 minutos de esa jaqueca que está teniendo esa persona o de esa angustia que está teniendo esa persona y yo lo pudiera vivir y el otro se pudiera ver libre, estoy segura que todos colaboraríamos, ¿no? Para aliviar el sufrimiento de los demás. Pues es un nivel de práctica de Tondem. Entonces, pues eso, que veamos cómo podemos educarnos en ello, en esa capacidad de estar de vivir, de estar dispuestos a vivir los sufrimientos de los demás en nosotros mismos y por lo menos eso, cuando lo estamos experimentando, que ojalá otros no lo tengan que vivir y que bueno, ya que yo estoy experimentando, que el sufrimiento del otro pueda madurar en mí y el otro se vea libre, aunque sea solo por media hora de momento, pero poco a poco aspirando a más, ¿vale? ¿Ok? Entonces hay mucho que todavía podemos hacer. Ok, y luego, por supuesto, otro, otro recurso por excelencia es meditar en la vacuidad, ¿vale? Que incluso, claro, las nociones que tenemos sobre vacuidad son limitadas, pero hay niveles en los que sí que podemos relacionarnos. Por ejemplo, los problemas, cuando estamos viviendo un problema, nos parece increíblemente denso, denso y concreto, tangible, como que lo puedes tocar, ¿vale? Y 100% no es así. Ni es tan denso, ni es tan negativo, ni es tan concreto, porque como antes hablábamos, hay otros aspectos. Primero es interdependiente, para empezar. Entonces, si es interdependiente, no es algo permanente. Y claro, cuando percibimos esa adversidad como algo concreto, tangible, denso, como nos podrá pasar, porque estamos educados en la ignorancia, a veces parece como que no hay salida, que es algo permanente, que te quedas ahí. Y esa angustia, y eso aumenta más tu experiencia de sufrimiento. Cuando lo ves algo como que no cambia, como que no hay salida, ¿no? Parece que es permanente.
y que ya no hay nada que hacer. Y eso no es así. Entonces, el recordar que no es exactamente igual como nosotros lo estamos viviendo, ya es empezar a quitarle un poco de píxeles en cuanto a esa proyección que nuestra ignorancia em, realiza en relación a la situación que se está presentando. Entonces, pues eso, recordar que 100% no es así, que quizás no es tan negativo, aunque de momento no doy para más y como tal lo estoy viviendo, pero en definitiva que bueno, que todo es interdependiente, que por otro lado quien experimenta la situación tampoco hay un yo intrínseco que esté experimentando algo. Entonces, cualquier entendimiento que tengamos respecto a la interdependencia y a la vacuidad nos va a ayudar también a vivir la situación desde una perspectiva muy diferente y poder entonces usarla bien en el camino, fortaleciendo, pues eso, nuestra comprensión, teniendo una visión más realista de la realidad, fortaleciendo nuestra bondad y nuestra compasión, fortaleciendo en nuestra comprensión del karma, etcétera, ¿vale? Y luego, por supuesto, también ante la adversidad, eh, igual que el niño cuando tiene un problema, mamá, mamá, mamá y papá, 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 recurre a sus objetos de refugio, pues cuando experimentamos dificultades, nos, sobre todo si tenemos arraigado o va asentándose nuestro refugio en las tres joyas, nos predispone a abrir nuestro corazón a las tres joyas, a reconocer más su valor, a, a re- a reconocer más su influencia benéfica sobre nosotros. Y realmente el refugio porque claro, es verdad que el Buda, si estuviera en sus manos, pues ya estaríamos fuera del samsara, no habría sufrimiento, ¿vale? Y que el verdadero refugio es el Dharma, el no crear las causas de sufrimiento. Pero el hecho de reconocer cuando estamos en situaciones difíciles, el volver a invocar a las tres joyas, recordar sus bendiciones y demás, nos vuelve a facilitar el que nos arraiguemos en el camino, a que volvamos a reconocer la dirección que llevamos, llegar a ser el Buda, llegar a tener esas cualidades como el Buda, a llegar a tener esas realizaciones de lo que significa el Dharma, a apreciar ese camino y a apreciar a los que nos ayudan en ese camino. Entonces, los problemas nos ayudan a no olvidarnos de las tres joyas y es importante no olvidarnos porque sí, mucho refugio, me refugio en el Buda, en el Dharma y la Sangha, pero a la hora de la verdad en lo que me estoy refugiando es en el apego y además malamente en el apego, en el enfado, etcétera. Entonces, cuando hay adversidad, vuelvo a retomar y decir, ostras, Buda, Dharma y Sangha, echarme una mano y claro, echarme una mano significa que aquí el Buda, Dharma y Sangha que están aquí esperando para manifestarse plenamente, les estoy activando, por así decirlo. Me sirvo del Buda, Dharma y Sangha, los seres que han conseguido ese potencial para que los que están aquí, esas semillas de Buda, Dharma y Sangha que están aquí en mi corazón esperando a poder manifestarse, les estoy reactivando. Así veo yo cómo funciona la oración, ¿ok? Y los problemas, desde luego, nos ayudan a, 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 como reset, ¿no? Reset, reactivar, volver a conectar con el refugio, ¿ok? Entonces, obviamente también frente a los problemas, cortar con el ir esforzándonos en identificar estos dharmas mundanos y no dejarnos llevar por ellos, ¿vale? Obviamente también nos invitan a la purificación y a la acumulación de méritos, que van un poco en la dirección de lo que decíamos antes, de que el sufrimiento nos ayuda
a identificar las causas de sufrimiento y entonces evitarlas y identificar las causas de virtud y entonces como fortalecerlas. Entonces, ya por un lado, aunque parezca, es decir, cuando hablamos pues eso, de los tres aspectos principales, la renuncia, la bodhicitta, la vacuidad, bueno, pues cualquiera de estos tres son palabras mayores, ¿vale? Llegar a generar estos tres aspectos principales. Pero lo que sí está a nuestro alcance y son los primeros pasos y dando, es decir, si vamos dando los pasos bien encaminados, sí o sí se llega al destino, ¿vale? Como ayer también mencionaba, si desde tu casa hasta la plaza de ahí de Pamplona hay una ruta, pues te guste o no, si tú vas dando los pasos por esa ruta llegas al destino. Pues exactamente igual, si nosotros vamos dando los pasos en esa ruta hacia la generación de la renuncia, de la bodhisattva y la vacuidad, llegaremos a generarlos y llegaremos a destino, a la budeidad, ¿ok? Entonces, pero porque, sí, exacto, la clave era la purificación. Entonces, por un lado, lo que sí que podemos con esta vida es empezar a abstenernos de crear más causas de sufrimiento. Y retomo de nuevo la importancia de los votos, que ya por lo menos cuando uno se toma los votos de laico, por ejemplo, no matar, no robar, no mentir, etcétera, por lo menos estamos cerrando, poniendo cortapisas, ¿vale? Ya nos aseguramos de no hacer daño a través de determinadas acciones muy habituales y por tanto nos vamos a ahorrar ese sufrimiento. Y, y a la par, habiendo tomado esos compromisos, estamos cultivando las 10 acciones virtuosas, abstenernos de matar, abstenernos de robar, etcétera. Entonces, ya nos estamos asegurando de crear causas de virtud. Entonces, eso por un lado, eso es algo que ya podemos hacer todos en nuestra vida. Y si no has tomado los votos o no tienes todavía el coraje de tomarlos, que desde luego os animo a hacerlo, no a que os hagáis monjes o monjas, ahí ya es otra película, pero sí a tomar los votos de laico. Desde luego, los 10 acciones no virtuosas hay que esforzarse. Hay que esforzarse y comprometerse a abstenerse de ellas, ¿ok? Pero es que además, respecto a todo lo que ya llevamos detrás, a todo lo que ya está aquí implantado en sembrado en el campo de nuestra continuidad mental, podemos empezar a quitarle peso, a limpiarlo, a quitar el poder de que eso se manifieste mediante la purificación. Y bueno, ahora ya habéis entrado en otros módulos sobre los aspectos que tienen que estar presentes para purificar y para quitar el poder de manifestación de todas esas semillas kármicas negativas, pero es algo importante, igual que si no vas al baño durante el día, ¿no? Hacer tus necesidades o si dejas este cuerpo sin limpiarlo, pues la verdad problemas hay muchos más, los hay si no limpiamos nuestra mente, ¿vale? Entonces eso que lo tengamos también en cuenta. Y luego también otra de los aspectos que nos van a ayudar, y esto viene también en los 7 puntos del adiestramiento mental y también cuando hablamos de las 5 fuerzas para cultivar durante la vida y en el momento de la muerte, es el que tan pronto aparezcan la actitud egocéntrica, que la pongamos, que la identifiquemos y nos pongamos en guardia, nos preparemos para la lucha, ¿no? Entonces, que podamos identificar cada vez que la actitud, que la verdad no es fácil porque nos va a tener agotados porque es que está continuamente manifestándose, ¿no? Pero que podamos identificar a tiempo la actitud egocéntrica y sobre todo ver cuando experimentamos problemas, es decir, obviamente no es fácil siempre seguir el rastro e identificar en qué momento hemos activado algo para experimentar determinada experiencia, pero sí podemos ver cómo tiene
un parentesco con esa actitud egocéntrica. Entonces, que tan pronto, que nos hagamos ese esfuerzo para ver ese parentesco, sobre todo para eso, para no dejarnos engañar por nosotros mismos, por nuestra propia actitud egocéntrica y que podamos verle su verdadero rostro. Y por tanto, si vemos el verdadero rostro, cómo nos está dañando, perjudicando, cómo somos peleles de esa mente, pues entonces que por lo menos nos pongamos en guardia para protegernos y si podemos combatirla, ¿vale? Entonces, Lama Zopa Rinpoche nos dice que, bueno, que la causa principal de nuestros problemas son los engaños, el karma y una causa secundaria es el cómo interpretamos las propias situaciones. Entonces, por un lado, necesitamos tener como muy claro que felicidad y sufrimiento vienen de nuestra mente y por otro lado, pues eliminar esa aversión a los problemas que lo único que hace es incrementar la experiencia dolorosa, ¿vale? A ver qué más aspectos en todo esto. Entonces, métodos, ¿qué recordatorios nos van a ayudar para transformar esa experiencia de la adversidad y poder fortalecer algunos aspectos en el camino a la iluminación? Bueno, pues recordar la impermanencia, tenemos que familiarizarnos con que todo es transitorio. Intelectualmente lo sabemos, pero no es algo vivencial todavía, el que todo es transitorio. Entonces, recordar que tanto tú eres transitorio, tu cuerpo es transitorio, tu continuidad mental es transitoria, las experiencias de felicidad, de tristeza, todo es efímero, todo es transitorio, tu vida es transitoria y por tanto todo lo que acontezca en esa vida también es. Y ese recordatorio de, o sea, si realmente vibráramos, la verdad es que es una gran ayuda en el camino el ser consciente de lo efímero, porque nos ayuda a no llevar tantas cosas a cuestas, ¿vale? Y cuando digo no llevar tantas cosas a cuestas, no solo es material, que ya es de agradecer, ya sería de agradecer el no llevar tantas cosas a cuestas, sino sobre todo a nivel, todavía pesa más que todo lo que tenemos por ahí, todavía pesa más lo que tenemos por aquí dentro, el apego, es decir, el recordar que todo es transitorio nos ayuda a soltar, a no apegarnos tanto a las cosas. Y si no nos apegamos tanto a las cosas, no vamos a agitarnos tanto cuando no cuando carecemos de todas esas cosas, ¿ok? Entonces es una gran ayuda en el camino, ¿vale? Y nos va a facilitar sobre todo utilizar bien utilizar bien nuestra vida humana, porque malgastamos tanto tiempo en satisfacer, en estar bajo las órdenes del dictador de nuestra mente, ¿no? De los engaños, que el ser consciente de la impermanencia nos va a ayudar a soltar y poder utilizar mejor nuestra energía, ¿vale? Luego, otro aspecto que tenemos que recordar y que la experiencia de los problemas nos puede ayudar a fortalecer nuestra convicción en la ley de causa y efecto. Normalmente cuando algo va mal parece que el responsable son los demás, ¿no? Especialmente cuando tenemos problemas con las personas, cuando somos criticados o cuando nos tratan mal y demás, parece que viene de fuera para adentro. Esa no hubiera llegado a nosotros sin nuestro consentimiento, sin nuestro karma, ¿vale? Entonces, el recordar eso, que ese problema es el resultado de mis acciones negativas del pasado, que no ha aparecido sin razón, etcétera, pues nos va a ayudar a eso, a ser más escrupulosos en observar la ley de causa y efecto. Nos fortalece, como decía antes, el tomar refugio, porque el tomar refugio, no, el verdadero refugio es eso, dejar de crear causas de sufrimiento y esforzarte en crear causas de felicidad.
Entonces, los problemas nos ayudan a fortalecer y a tomar esa determinación y a generar, como también mencionaba, los otros aspectos de generar la mente de renuncia, trabajar con el orgullo y especialmente el que nos sirvamos de la adversidad para abrir nuestro corazón a los demás, pues es una de las magníficas ayudas que podemos tener, porque si no, realmente, por ejemplo, cuando en el camino Mahayana, ¿vale? Eh, el objetivo es lograr la budeidad y eso pasa por el fortalecimiento del método, ¿no? De la compasión, la bodhicitta y la sabiduría. ¿Ok? Entonces, con esa acumulación de método y sabiduría se logra la culminación del despertar. En el vehículo Hinayana, el objetivo, y bendito sea, es lograr la propia liberación. Obviamente, claro, eso también es parte del recorrido del aspirante Mahayana, porque si uno no corta con lo que nos mantiene atados al samsara, difícilmente podemos ayudar a otros a salir del samsara. Pero claro, uno de los peligros del practicante Hinayana es que si no, no significa que un practicante Hinayana o que un arahat no tenga compasión, tiene una compasión increíble, ya quisiéramos nosotros, pero ese ingrediente de esa, cuando se habla de, aunque yo hay cosas que a veces no logro comprender realmente y aunque ya lo he preguntado varias veces no tengo muy claro cómo la compasión del arahat no se transforma en una gran compasión, que gran compasión tiene ese ingrediente de asumir la responsabilidad. Entonces, yo no acabo de poder percibir del todo cómo la compasión se transforma no va acompañada con esa gran compasión. Pero, por ejemplo, una de las oraciones del practicante Mahayana, y creo que en alguno, no me acuerdo en qué texto de la guirnalda preciosa, puede ser la guirnalda preciosa de Nagarjuna, cuando dice o sea, que podamos, bendíceme para protegerme de los miedos del samsara y los temores del nirvana, algo así, o sea, para no permanecer ni en el samsara ni en la paz del nirvana. Claro, ¿por qué se reza para no permanecer en la paz del nirvana? Porque la verdad se debe estar muy a gusto, se debe estar muy a gusto en nirvana. Y claro, cuando estás muy a gusto no tienes esos referentes, es más difícil, no tienes los referentes del sufrimiento. ¿No? Entonces, si no tenemos los referentes del sufrimiento, difícilmente podemos tener las herramientas para fortalecernos en esa gran compasión que asume y toma como responsabilidad de liberar a los demás del sufrimiento. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, el experimentar sufrimientos, adversidad, nos ayudan a no olvidar, a fortalecer nuestra compasión y nosotros nos podemos sentir muy, muy, muy afortunados de haber estado en contacto con estas enseñanzas mahayana que desde el principio como que nos encaminan a que el objetivo es no simplemente quedarte en tu propia liberación, sino el poder trascender, el poder ir más allá de lo que es la propia liberación, sino poder completar todo ese camino porque te están esperando, porque hay muchos seres, tus madres, que están necesitándote. Entonces, cuantas más huellas tengamos de que no podemos permanecer en la paz del nirvana, sino que nuestro objetivo es socorrer a los que están en el samsara, pues mucho mejor. Y los problemas nos ayudan a fortalecer ese músculo del amor, de la compasión, del compromiso, ¿ok? Y luego, por supuesto, el comprender esa naturaleza última, el que las cosas están, tanto el yo que experimenta el sufrimiento como los seres que experimentan el sufrimiento, como el sufrimiento en sí está vacío de existencia inherente, también va a ayudar. Y esto es un poco... no es fácil comprenderlo y yo tampoco puedo decir que comprenda del todo,
pero algunas pistas sí. Cuando se habla, por ejemplo, de la compasión, se habla de diferentes aspectos de la compasión. Ahora no me acuerdo de algunos de ellos, pero sí de uno que dicen, que es el que me cuesta más, que dicen la compasión sin objeto. ¿Lo habéis escuchado? Compasión sin objeto, ¿vale? Y es la compasión que va acompañada con la comprensión de la ausencia de identidad. Y de hecho se dice que esa compasión que va acompañada con la comprensión de la vacuidad es la más poderosa. Entonces, claro, eso desde una perspectiva ignorante como la mía, y a lo mejor la de alguno de vosotros, dices, bueno, pues si los seres no tienen existencia inherente, ¿cómo vas a poder, es decir, parece como más difícil generar la compasión? O sea, cuando es algo tangible, sí, sí, están sufriendo mucho, entonces pues sobre esa base generas compasión, pero si no hay un ser que sufra, si no hay un sufrimiento en sí y demás, entonces parece como que no hay base para generar la compasión. A veces, no sé si vosotros cuando escucháis esto de la compasión sin objeto, si os pasa, si os cuesta poder relacionaros con ello, pero yo recuerdo en una explicación de su santidad el Dalai Lama, era en París, creo que era cuando en el comentario de un texto, creo que era sobre las alabanzas a la bodichita, era un texto de Nagarjuna, me parece. Y entonces hablaba de estos tres tipos de compasión. La verdad es que solo me acuerdo de esto, de todas estas enseñanzas, porque me llamó la atención y digo, jolín, ¿cómo puede ser esa compasión? Y la explicación que dio, y ya os digo, de verdad que creo que solo es casi de lo único que me acuerdo esas enseñanzas maravillosas, decía que era esa compasión del ser que ha realizado la experiencia de la vacuidad era muy potente, porque era como cuando uno, por ejemplo, como antes os he mencionado, ¿no? Cuando tú estás viendo náufragos en el océano, ¿vale? Estás viendo que están ahí agonizando y a punto de ahogarse, ¿vale? En el océano. Si está pasando un barco que les puede salvar, pero ellos no son conscientes de que están pasando, tú ves toda esa escena y es insoportable porque dice, pero si está ahí la ayuda, si está ahí la salvación, eh, acude a ese barco, ¿sí o no? Entonces es como muy fuerte ese sentimiento de querer ayudar a los seres que están sucumbiendo y tú sabes que hay una salida para ese sufrimiento. Pues esa compasión sin objeto, acompañada de esa comprensión de la vacuidad, tiene que ver con esto, es decir, sabes que hay una salida, que es comprender que todo está vacío de existencia inherente, pero los seres no lo ven y por no percibirlo sufren en el samsara, ¿comprendéis? Entonces, claro, esa compasión es muy potente. Entonces, el poder comprender eso, el cómo las cosas están vacías de existencia inherente, cómo el yo está vacío de existencia inherente, cómo esos problemas, que a un cierto nivel, vale, nos queda lejos todavía lo de la sabiduría y la vacuidad, pero sí a un cierto nivel podemos comprender que, bueno, que probablemente no es tan grave como nosotros lo estamos percibiendo, ¿vale? Que probablemente no es tan negativo. Podemos quitar ciertas proyecciones, ciertos píxeles respecto a cómo estamos viviendo la situación, ¿ok? Entonces, bueno, lo vamos a dejar aquí ahora, hacemos una pequeña pausa, 15 minutos. Eh, Cuando continuemos, pues ya sí o sí me tengo que meter con los 8 versos, que la verdad es que los 8 versos requieren otro fin de semana, muchos fines de semana, es magnífica las prácticas de los 8 versos y la meditación. Seguro que habéis recibido enseñanzas y bueno, pues por lo menos que tengamos un pequeño aperitivito de lo que son los 8 versos y así como el aperitivo que sueles quedarte con ganas de más, pues espero que así sea, que nos quedemos con ganas de más en vez de quedarnos saciados, que por otro lado, con el Dharma es con lo único que no tenemos que decir basta ya, no tenemos que saciarnos, no decir, oye, yo ya he escuchado los 8 versos, yo ya he escuchado el Lanrin, ya estamos otra vez con esto. No, con el Dharma es con lo único que no hay que saciarse, siempre querer más, ¿ok? Entonces, vale, lo vamos a dejar de momento. Entonces,